Hoy voy a comentar un artículo publicado el 13 de junio de 2018 en Caracas. Un artículo publicado, firmado por el padre Luis Ugalde, quien está vinculado a eh, las cátedras de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, pero también es una de las personas pues, que ha estado vinculada a la Mesa de la Unidad Democrática y más últimamente al el llamado Frente Amplio Venezuela. El artículo que me propongo comentar hoy se titula La enfermedad, el remedio y la ruta. Y lo hago en el marco de las discusiones que llevamos adelante en la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda, donde nos hemos propuesto combatir la ignorancia política. Y queremos justamente en ese propósito tratar de recuperar y ubicar, identificar documentos que nos parecen importantes, pertinentes para entender la situación política que vive Venezuela y tratar de establecer algunas coordenadas que nos permitan determinar posibles vías hacia las cuales podamos avanzar. Este artículo va a estar publicado en su integridad en la parte de abajo de este video y seguramente un link a otra página que contenga la publicación original. Y por supuesto, en el espíritu de este debate y de confrontación de ideas, yo les pido a todos los que me están viendo el día de hoy que hagan sus comentarios, hagan sus críticas y que de alguna manera puedan impugnar, si es el caso, la tesis que estamos tratando de defender el día de hoy o de aportar pues, su visión sobre este debate. También como preámbulo quiero justificar o clarificar que para tratar de entender cómo piensa uno de las corrientes de la oposición venezolana que nosotros hemos calificado no por capricho, la falsa oposición, que es la Mesa de la Unidad Democrática, para tratar de entender cómo piensan ellos, cómo actúan, qué es lo que quieren hacer. No podemos simplemente leer lo que escriben los operadores y los francotiradores de la MUD. No es, por ejemplo, leyendo a Rafael Poleo o gente pues, que trata, simplemente son propagandistas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, pues son personas que están allí para propagar una serie de ideas, pero que no aportan los elementos esenciales para entender por qué la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, hace las cosas que hace. Nosotros hemos escogido este artículo del padre Luis Ugalde porque primero pensamos que es una persona que con una extraordinaria claridad expone de manera brillante lo que es la esencia del pensamiento de la MUD. Si alguien quiere entender por qué la MUD hace lo que hace y qué es lo que los anima a ellos a hacer a emprender esa forma de hacer política, bueno, hay que leer a intelectuales como el padre Luis Ugalde, cuyos documentos, cuyos artículos sin duda pues seguramente son la base de muchas de las cosas, de los documentos que produce la MUD, y porque refleja la inteligencia y el pensamiento de una cierta clase política venezolana que nosotros, los repúblicos, combatimos de manera frontal porque ellos crecen en el caldo contaminado de la ignorancia política. Artículos y documentos como estos se propagan rápidamente porque hay una gran ignorancia del tema político, hay una ignorancia de las categorías políticas y por supuesto hay un propósito deliberado de manipular el estado de desesperanza y de confusión que hay en la sociedad venezolana. Entonces, por esa razón, por considerarlo que es una de las personas que expone de manera clara y brillante lo que es la esencia de las tesis de la MUD, es que hemos escogido este artículo del padre Luis Ugalde, el cual voy a leer y voy a agregar pues, los comentarios que hemos hecho para este debate. El artículo se titula La enfermedad, el remedio y la ruta
que, como ya se ha dicho, fue publicado en Caracas el 13 de junio de 2018. Comienza el padre Ugalde y dice: la situación es tan grave y la crisis se acelera tanto cada día que ya no se puede hablar con eufemismos y en susurros para que el enfermo no se alarme. Palabra clave: eufemismos. El eufemismo es una manera manipulada del discurso político. Es simplemente decir las cosas de una manera políticamente correcta para no ofender, entre comillas, a grupos o personas, pero en realidad el eufemismo termina degenerando el idioma, degenerando el discurso político, porque se presta pues para este oportunismo, donde las cosas se dicen de una manera adornada, edulcorada, manipulada. El padre Ugalde dice acá que no se puede hablar con eufemismos y susurros. Continúa el artículo y dice: es necesario que civiles y militares hablemos y discutamos abiertamente sobre la necesaria y rápida intervención quirúrgica si no queremos que el enfermo se muera, es decir, que nos quedemos sin país. Proponer abiertamente las vías de solución no es delito, pero sí lo es ocultar con cinismo, disimular con el silencio y agravar con la inacción. En esta parte nosotros queremos subrayar que en primer lugar, es la primera vez en mucho tiempo que la Mesa de la Unidad Democrática, porque le vamos a atribuir al padre Ugalde la vocería de la MUD y del Frente Amplio, es la primera vez en mucho tiempo que se hace a una alusión a una posible identidad entre civiles y militares. Estamos hablando de una corporación política, la MUD, que está integrada por otros partidos que operan como franquicias políticas, que desde el año 2016, desde que Henry Ramos tomó la presidencia de la Asamblea Nacional, se han dedicado no solamente a desmarcarse de cualquier intento de rebelión, de levantamiento militar, sino también en algunos casos, como se ha señalado públicamente, en el caso de Julio Borges, a delatar posibles intentos de conspiraciones. Entonces, llama la atención que estos políticos que han venido renegando de la necesaria unidad civil y militar, ahora hacen una invocación sin duda oportunista a un diálogo, hablan ellos acá, a discutir abiertamente con civiles y militares. Además de que esto no queda claro en un clima de persecución política, en un clima donde para hacer política en Venezuela de manera independiente no hay otra forma que hacerlo desde la clandestinidad o desde el exilio. Entonces el padre Ugalde propone hablar abiertamente, ¿verdad? Delante del SEBIN, delante del FAES, delante del gobierno, entre civiles y militares, para discutir, y viene acá otra consideración importante, la necesaria y rápida intervención quirúrgica. Esto es una manera, esto es un eufemismo, pues una manera edulcorada. O sea, ¿qué es una necesaria y rápida intervención quirúrgica de la que habla el padre Ugalde acá? Bueno, esto es el nombre que se le ha dado en medios diplomáticos, en medios políticos y militares, a una intervención militar internacional. Se habla de una intervención rápida, quirúrgica, porque se dice que posiblemente va a consistir en una operación militar con fuerzas especiales que irían a Venezuela para extraer, por eso es quirúrgica, extraer de manera selectiva a específicos, determinados elementos del chavismo, del madurismo, del narcorrégimen, y llevarlos a territorio norteamericano donde serían juzgados por delitos de narcotráfico y de terrorismo. Entonces, bueno, llama la atención que el padre Ugalde propone conversar, discutir abiertamente con los militares sobre estos temas de intervención militar internacional, que él los llama de manera edulcorada y eufemística, intervención quirúrgica. Hay que significar que esto no es sino una de esas formas oportunistas pues, que usa la MUD
para tratar de expresar simpatía con algo que pareciera que va a ser un desenlace, un desarrollo inevitable, irreversible, que es la intervención militar internacional. Entonces, para abonarle algo, para poner algo en esa cesta, se expresa pues, de una manera tímida simpatía con esa eventual intervención militar internacional, que sería pues, una intervención quirúrgica para extraer elementos como Diosdado Cabello, el Aizami, Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Dice el padre Ugalde acá, proponer abiertamente las vías de solución no es delito, pero sí es delito ocultar con cinismo, disimular con el silencio y agravar con la inacción. Bueno, esto es algo absurdo, porque que hablar de una cosa y no hablar de la otra es delito. Bueno, los delitos los establecen las leyes y no hay ninguna ley que diga que hacer estas cosas, que son sin duda denunciables, que son inaceptables, el cinismo, el silencio y la inacción, que nosotros también condenamos, pero bueno, perdón, no se trata de un delito, se trata de una traición política, ¿no? Pero bueno, el padre Ugalde lo califica como un delito. En el agregado siguiente, abro comillas, dice el padre Ugalde, la gran unidad nacional está constituida y crece con todos los que defienden que Maduro está deslegitimado por su empeño, entre paréntesis, violación sistemática del artículo 2 de la Constitución y por la fraudulenta votación del 20 de mayo, o 20M, que la dramática realidad humana, económico-social no debe prolongarse y que es imprescindible el pronto restablecimiento de la Constitución democrática y elecciones libres. Nosotros subrayamos acá la idea cuando el padre Ugalde habla de la gran unidad nacional está constituida. ¿Cómo es eso, que la gran unidad nacional está constituida si hemos partido del diagnóstico, si es evidente que hay una dispersión de las fuerzas opositoras y hay una dispersión, perdón, producto de la confusión y de la manipulación que hace, que orquesta la MUD? ¿Dónde está constituida, organizada esa gran unidad nacional? ¿En torno a qué? ¿Cuál es la tesis que agrupa, en torno a la cual se ha constituido esa gran unidad nacional? Decir que hay una gran unidad nacional constituida ya, cuando sabemos que es una tarea por hacer, que es lo que está pendiente y que más adelante el padre Ugalde, en una evidente contradicción, pues admite que eso es lo que hay que hacer, pero él dice acá, hay una gran unidad que está constituida, que está organizada, habla de una unidad que lamentablemente no existe. Pero estas son frases simplemente para llegarle pues, a la parte emocional de la gente y bueno, es para alimentar pues, el discurso político de los operadores de la MUD. Hace, por supuesto, una alusión al imprescindible y pronto restablecimiento de la Constitución que él califica democrática y de convocar elecciones libres. Esto, por supuesto, es una de las cosas que a nosotros nos diferencia de la Mesa de la Unidad Democrática. Y por eso nosotros nunca podremos ser parte de ninguna unidad que en nombre de la oposición venezolana plantee restablecer una constitución que nosotros consideramos no es democrática, que es la constitución falsa, fraudulenta del año 1999, que se hizo producto de un fraude electoral, de un fraude político, un fraude constitucional y judicial conestado por el entonces Tribunal o la Corte Suprema de Justicia. Es una constitución que establece reglas de juego para hacer del chavismo una situación permanente en el poder político. Entonces vamos a restablecer justamente la Constitución cuyas reglas permiten y avalan toda esta perversión política que se ha vivido en Venezuela. Vamos a restablecer una Constitución que niega las libertades políticas, una Constitución que establece la excepción para las políticas chavistas como la regla que se aplica desde el Estado, y vamos a apoyar unas elecciones libres, supuestamente libres,
pero también el método electoral. Vamos a apoyar la salida electoral del régimen cuando sabemos la capacidad que ellos tienen, no solamente desde el Consejo Nacional Electoral, porque esa es la otra falacia. Más adelante el padre Ugalde centra, enfila su batería y propone como una de las consignas fundamentales de la MUD cambiar el CNE. Pero sabemos que cambiar el CNE no es suficiente. Pero esta premisa parte de ese falso argumento. Luego, continúa el artículo, dice el padre Ugalde, entonces viene la contradicción. Primero decía que hay una gran unidad nacional que está constituida y que crece, ¿verdad? Ahora dice, abro comillas, esta es la unidad que el país reclama para salvar la vida del enfermo. Ante la dura realidad que nos oprime, hay que buscar la cirugía mayor para evitar la muerte y definir la ruta de salida y reconstrucción. Bueno, en todo este bosque de retórica confusa y engañosa, en realidad lo que está admitiendo el padre Ugalde es que la unidad no existe, como lo dijo unas palabras atrás. Por eso el padre Ugalde dice en esta parte, el país reclama esa unidad. El país la reclama porque no existe. De manera que es una contradicción con lo que él mismo señaló en la parte anterior de este artículo. Luego, hace un anunciado que es donde él pasa a proponer su diagnóstico sobre la situación. Luego del diagnóstico viene lo que él denomina la ruta, la ruta para salir del régimen, y finalmente él remata con una serie de consideraciones sobre quiénes serían los actores para seguir esa ruta. Hace el padre Ugalde acá una advertencia, pero yo creo que se la hace a sí mismo, ¿no? Por aquello de que quizás su subconsciente lo estaba acosando y finalmente terminó traicionándolo. Anuncia el padre Ugalde la realidad sin eufemismos, pero en un artículo que está plagado de eufemismos y de expresiones políticamente correctas, entre comillas, simplemente para manipular y engañar esa voluntad pues, que hay en la calle en Venezuela para salir del régimen. Entonces, dice el padre Ugalde, punto número 1, en su diagnóstico de la realidad o de la coyuntura política que hay en Venezuela en este momento. Maduro, el 20 de mayo, no fue elegido democráticamente, sino que impuso dictatorialmente una votación para continuar hasta el 2025. Bueno, este es un ejemplo de un eufemismo. O sea, de decir una cosa tratando de manosearla, tratando de adornarla. Bueno, no solamente Maduro no fue elegido democráticamente, tampoco lo fue Chávez. No ha existido ninguna elección democrática en Venezuela desde 1999. Pero bueno, vamos a limitarnos al contexto que establece el padre Ugalde para elaborar este artículo. Y él lo que quiere decir acá está hablando de la coyuntura, está hablando de Maduro. Pero él, en lugar de hablar de fraude, del robo de las elecciones, que es el fraude continuado sistemático que ha ocurrido desde el año 99 y del cual, pues, por supuesto, Maduro se beneficia, él no habla de fraude ni de robo de elecciones, porque a la MUD no le conviene hablar del fraude electoral. ¿Por qué? Porque ellos siempre tendrán su vía de escape, su atajo electoral. Por eso el padre Ugalde escoge con una extraordinaria sabiduría: Maduro impuso dictatorialmente una votación. ¿Qué es imponer dictatorialmente una votación? Si no es robarse de manera descarada unas elecciones. Y de manera, yo diría, peligrosa, arriesgada, dice, bueno, para continuar hasta el 2025. Bueno, será hasta el 2025 si nosotros lo dejamos,
Si nosotros permitimos que factores como la MUD sigan dirigiendo la oposición, seguramente será hasta el 2025. Llama la atención esta expresión para continuar hasta el 2025 porque se las hemos escuchado a diferentes voceros de las diferentes tendencias que se mueven en la falsa oposición. Se lo hemos escuchado a Henry Ramos, lo hemos escuchado, por ejemplo, a Claudio Fermín, donde de una u otra manera sugieren que, bueno, que esta es una realidad que ha quedado prefigurada hasta el 2025 y pareciera que, bueno, hay que luchar pues con esa premisa. Nosotros pensamos que simplemente es una situación que estamos enfrentando en este momento y que hay que acumular fuerzas para revertirla muchísimo antes del 2025, porque no podemos esperar hasta el 2025 ni hasta el otro año. Pero por supuesto, esto es una consideración que se sale del contexto de este artículo. Pero simplemente quiero llamar la atención de que hay consenso y hay coincidencia en esto de que para domesticar a la gente, a acudir hacia las vías electorales, pues hay que establecer ciertos tiempos y el 2025 pues parece ser que es el horizonte temporal que se plantea la gente de la MUD. En el número 2 de su diagnóstico, el padre Ugalde dice, abro comillas, la actual realidad de muerte, con votaciones o sin ellas, es causada por la insensata política impuesta por el gobierno que ha fracasado en todas las áreas. Frente a la tiranía, todos, civiles y militares, estamos obligados, artículo 333, entre paréntesis, estamos obligados a actuar para restablecer la Constitución y los derechos humanos. Este párrafo es la síntesis del pensamiento político de la Mesa de la Unidad Democrática. Abre el párrafo con tratando de explicar que la realidad de muerte, la cual no discutimos, se sufre en Venezuela, es el resultado de una política que el padre Ugalde llama insensata, impuesta por el gobierno. O sea, que la cantidad de gente que está muriendo es el producto de una mala política, es producto de un mal gobierno, ¿no? Esa es un poco la idea, es causada por un mal gobierno. Entonces, digamos, implícita está la idea, cambiemos ese mal gobierno, dejemos el Estado, ¿no? La misma estructura del Estado, que está protegido por una constitución que es la del año 99, que es la que defiende el chavismo, la que defiende el madurismo, y la constitución que defiende la MUD porque propone dejar intacta esa estructura del Estado, de manera que, consecuentes con su manera de entender la política, la MUD dice, bueno, esta realidad de muerte es el resultado de un mal gobierno. Esta realidad de muerte tiene una causa mucho más profunda, y es esa situación de barbarie que ha sido planificada, orquestada, sostenida desde la legalidad, desde la falsa legalidad del Estado chavista, para hacer del caos, del desorden y de la barbarie el caldo de cultivo que fomenta todo este estado de destrucción que favorece el control político por parte del chavismo. Entonces, una insensata política, cuando lo que estamos aquí presenciando es la destrucción de la República de Venezuela, pero de manera eufemística, el padre Ugalde habla de una insensata, o sea, la muerte es producto de una insensatez, ¿no? del chavismo. En la segunda parte de este párrafo, el padre Ugalde invoca la actuación de civiles y militares obligados, una vez más, haciendo honor a esa lealtad supina, a esa lealtad a la Constitución chavista de 1999, hace un llamado a civiles y militares para restablecer justamente esa Constitución. O sea que la solución
pasa por restablecer el estado de legalidad y de constitucionalidad del Estado chavista, que es justamente la raíz de la tragedia y de la realidad de muerte que hoy sufre Venezuela. En el punto siguiente de su diagnóstico, el número 3, el padre Ugalde escribe lo siguiente, y abro comillas: esta tragedia humana tiene que ser el factor decisivo y más urgente para la unidad. Sería terrible que los demócratas no entendieran ni supieran comunicar que la respuesta es para hoy y no para empezarla a pensar dentro de 8 meses, luego de realizar procesos electorales que están bloqueados por la dictadura. Bueno, es más grave que una tragedia humana, porque la tragedia humana, que es la cantidad de venezolanos que están muriendo porque no hay comida, porque no hay medicinas, la cantidad de venezolanos que están siendo linchados en la calle porque las calles están tomadas por las bandas criminales, la cantidad de venezolanos que mueren en la frontera porque las fronteras están gobernadas por grupos guerrilleros y paramilitares, y la cantidad de venezolanos que mueren, que no son políticos y que mueren en el más absoluto olvido y que no aparecen seguramente ni los nombres y solamente representan una cifra, un dígito más en la cuenta de muerte que lleva este gobierno. Esa tragedia humana es la expresión de una tragedia más grave que la tragedia humana misma, que es la disolución de la República de Venezuela. O sea, tenemos una situación donde, como resultado del precio que está dispuesto a pagar el chavismo para seguir en el poder, es disolver la República de Venezuela desde el punto de vista material, territorial, económico, y eso es simplemente quedarnos en la nada. Eso es más que una tragedia humana. Eso es justamente, sería es el acabose, ¿verdad? Hay una serie, y luego, por supuesto, en la parte final de este párrafo, una vez más se sigue, ¿no? Se regresa. Ellos siguen con la idea de los procesos electorales, de que los procesos electorales están bloqueados por la dictadura. Y claro, hay una referencia, una alusión un poco confusa acá, porque dice que, bueno, que no se puede pensar en estas respuestas por las que reclama el padre Ugalde, hay que pensarlas hoy y no dentro de 8 meses. Yo creo que el padre Ugalde está calculando que dentro de 8 meses, aunque él no lo dice, ¿verdad?, pero mucha gente sabe que está vinculada al LAMUD, posiblemente dentro de 8 o 9 meses se haya incubado una situación política que permita engendrar un nuevo intento de otra elección para volver a legitimar al régimen, o de una consulta popular, como lo propuso Ecuador en la OEA, donde se le pregunte a la gente si está de acuerdo en ir a elecciones o no. Son estas fórmulas electoreras, decimos nosotros, que simplemente sirven para anidar falsas esperanzas en la gente y darle cierto elemento de qué hablar a los operadores de la MUD. Hay un agregado que voy a leer y que remata pues este diagnóstico que hace el padre Ugalde, y dice, abro comillas: la ruta más razonable y democrática hacia la que todos unidos debemos empujar nacional e internacionalmente es, y bueno, allí el padre Ugalde inicia pues una serie de sugerencias de lo que se debe hacer, digamos, de lo que ellos llaman, la MUD desde hace un tiempo prefiere llamar a esto una hoja de ruta, una expresión que ha sido prestada de los ámbitos empresariales, y nosotros preferimos hablar de una agenda de lucha, ¿no?, de un programa de lucha con puntos específicos, ¿no? La ruta más razonable y democrática, bueno, es una de esas invocaciones retóricas que siempre es el preámbulo a la convocatoria a una unidad, pero una unidad que es hipócrita, porque es una unidad que está planteada sobre supuestos absolutamente falsos, y que lo vamos a
los vamos a comentar ahora. La ruta de la que habla el padre Ugalde dice, bueno, la abre fuego, por supuesto, con lo que es, él dice que es una ruta, ¿no? O sea, las vías que él propone, que la MUD propone para salir de Maduro, y abre fuegos con su propuesta élite. Renuncia de Maduro y su gobierno con salida negociada. O sea, el padre Ugalde y la MUD nos proponen que para salir del gobierno de Maduro, para derrocar el régimen, el narco-régimen de Nicolás Maduro, hay que sentarse a esperar a que Nicolás Maduro y su gobierno renuncien. Y aunque no lo dice acá, pero queda claramente sugerido en el proceso, una vez que ellos deciden de manera por inspiración trascendental, metafísica, una vez que ellos deciden renunciar al poder, ¿verdad? Ellos buscarían una salida negociada con la oposición, por supuesto con la MUD. Estos son, vamos a llamarlo, esto es con la manera como la MUD sueña que se va a salir del régimen de Maduro y del chavismo. Esto no es ninguna invitación a la lucha, esto simplemente es otro intento grosero, vulgar, para manipular la opinión, para abusar de la ignorancia de la gente, y se hace de la consigna que le pide a Maduro que renuncie como si fuese una consigna para la acción política. Bueno, que Maduro renuncie es invitar a que la gente se quede de brazos cruzados, es dejarle la vía al gobierno para que siga haciendo lo que está haciendo, y es dejar a la gente en el olvido, hundida en la más absoluta confusión y sin ningún tipo de claridad de hacia dónde se debe ir. La salida negociada puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Yo simplemente quiero llamar la atención sobre la ingenuidad deliberada que tiene la MUD de poner todo el peso de su estrategia en algo que no depende de ellos, que no depende de más nadie, sino de la voluntad del tirano que quiera o no renunciar al poder. Bueno, esta es el primer apartado que propone el padre Ugalde y quizás uno de los más graves, porque si de esto depende, si de la renuncia de Maduro depende derrocar a la dictadura, pues los días que nos propone la MUD son efectivamente que nos quedemos esperando hasta el 2025 para otra oportunidad electoral, como el padre Ugalde lo sugería en la parte anterior de este artículo. Luego, en el punto B, como otro elemento de la ruta, propone el padre Ugalde un gobierno de transición presidido por el presidente de la legítima Asamblea Nacional. Bueno, este es uno de los puntos que para nosotros es crucial y es definitorio. Es uno de los puntos que nos diferencia de la MUD, que no es por empeño fanático, ni es porque estemos tratando de buscarle un sentido que las cosas no tienen, sino que estamos en posiciones completamente opuestas. O sea, no hay manera de que nosotros algún día nos podamos entender con la MUD con este tipo de planteamientos, ¿no? Un gobierno de transición es coherente y es consecuente con la tesis de la salida negociada. ¿Por qué no se puede ir a una salida negociada y por qué no se puede ir a un gobierno de transición? Porque consecuentes con su manera de entender la coyuntura política, para la MUD, para el padre Ugalde, vocero de la MUD, la solución de esta tragedia de muerte que él describe acá comienza con el cambio de un mal gobierno. Nosotros decimos esto es mucho más grave, es peor que un mal gobierno. Tenemos un problema más grave. No es un problema de cambiar el gobierno. Es un problema de desaparecer, de
triturar, de eliminar, de destruir la esencia, la estructura del Estado chavista, con toda su estructura política, militar y financiera. Si se opera un cambio de gobierno por la vía negociada y de una transición, ¿verdad? Ese nuevo gobierno va a ser preso de esa realidad política, va a ser preso de ese Estado chavista que tiene jueces, que tiene militares, que tiene policías, que tiene banqueros, que tiene poder financiero, político, económico, militar, y eso será simplemente una de esas salidas a la nicaragüense, donde tendremos un presidente que, si ellos lo permiten, pues será alguien de el más pusilánime que pueda poner la MUD y que ellos acepten. Para dentro de ese esquema de una salida negociada, por supuesto, no habrá manera de sacar de raíz todos estos elementos del Estado chavista, y menos aún habrá oportunidad de juzgar y de sentenciar a esa gran cantidad de operadores del régimen implicados en delitos, en asesinatos, en crimen común, en delitos comunes, en delitos de terrorismo, de narcotráfico, y partiendo además de la realidad que este documento intenta desconocer, y es que desde el momento en que se opere esa transición de gobierno, que no significa la destrucción del Estado chavista, desde ese preciso instante, ese chavismo que sigue controlando los elementos fundamentales del Estado venezolano comenzará a conspirar, a articularse para, por las vías democráticas y electorales, regresar en forma pacífica a la chavista, al estilo chavista, regresar nuevamente a tener esa mampara que es el poder del gobierno. Por lo tanto, no creemos en ninguna transición. No podemos apoyar una tesis que sabemos que lo que va a conducir es simplemente a darle una breve pausa al chavismo. Por eso nosotros hemos propuesto la ruptura, que significa la no continuación del Estado chavista, no reproducir las estructuras del Estado anterior, que son las que han venido sosteniendo esta situación que queremos cambiar. Por una razón que simplemente porque seguramente le parece lo más apropiado, pero no hay ninguna razón para que el presidente de esa transición, si es que nosotros aceptamos la tesis de la transición, tenga que ser el presidente de lo que llama el padre Ugalde la legítima Asamblea Nacional. ¿Por qué el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Por qué Omar Barbosa y no otro? Yo no apoyo, yo creo, y nosotros, yo creo que, aunque no, como ya lo hemos dicho, el Movimiento Repúblicos y la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda, no somos un partido político, por lo tanto no tenemos línea política, hay tendencias. Y yo no sé, yo digo nosotros, interpretando la mayoría de las personas con las que hemos discutido, hemos debatido estos temas, no apoyamos, sin duda, la tesis de un gobierno de transición, pero abonándole a la tesis, al argumento del padre Ugalde sobre este punto, no hay ninguna razón para que un gobierno de esa naturaleza sea presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, y también objetamos y cuestionamos la expresión legítima. El padre Ugalde sabe que la diferencia que hay entre lo legal y lo legítimo. El padre Ugalde quiso decir que la Asamblea Nacional es legal de acuerdo a la Constitución y a la legalidad del Estado chavista, pero legítima, no. La Asamblea Nacional es tan ilegítima como el régimen de Maduro, y es ilegítima porque no tiene el reconocimiento de la gente, que es el factor fundamental de la legitimidad. En el punto siguiente de la ruta que propone el padre Ugalde, perdón, es la letra C. Y dice el padre Ugalde, abro comillas, propone Junta de Gobierno Civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación,
y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión. En la Junta debe haber una representación empresarial trabajadora, una representación empresarial trabajadora capaz de elaborar una propuesta económica social productiva y generadora de trabajo e ingresos dignos, consciente de ingresos dignos, consciente de que si no trae solución para los pobres, no la habrá para nadie. Bueno, este es otro de esos, digamos, elementos, de estos contenidos que caracterizan en su esencia el pensamiento izquierdista, socialista, paternalista, oportunista y manipulador de la Mesa de la Unidad Democrática, que desde el punto de vista ideológico es y representa, ideológicamente hablando, un chavismo sin Chávez. Este es justamente, y la frase final es eso, es el pensamiento de Chávez. Si no hay solución para los pobres, no habrá solución para nadie. O sea, inspirada además en el más absoluto populismo y en la demagogia. Pero bueno, quiero comentar la primera parte. En la primera parte habla de un gobierno civil con participación militar. Bueno, seguimos con los eufemismos, manejando, navegando aquí entre las contradicciones, los entrelíneas y las ideas sugeridas, sin hablar con claridad. Aquí, con este apartado, la MUD le está diciendo a los militares que están tratando de levantarse en contra del gobierno que los quieren, sí como no, que ellos apoyen esa junta de gobierno civil en un papel secundario. En otras palabras, la MUD, de manera ingenua, como si es que los militares no discuten política en los cuarteles, le están diciendo, mira, ustedes nos apoyan con las armas, ¿verdad? Y esa es y participan pues de este convite que estamos haciendo, ¿no? No es igual, y insisto, no es casual que una persona con la sabiduría, la inteligencia y la claridad del padre Ugalde hable, escriba acá, abogue, proponga una junta de gobierno civil con participación militar. Una cosa es una junta civil con participación militar y otra cosa es una junta o un gobierno cívico-militar donde civiles y militares tendrían la misma participación. Este es un tema sin duda polémico. Suena romántico, ¿no? Suena y algunas personas, algunos piratas, por ejemplo, como Daniel Lara Faría, se regodean diciendo, pero es que bueno, es que aquí no se puede aceptar a ningún militar porque todos los militares son corruptos, todos los militares son chavistas. Entonces, claro, esas posiciones basadas en la ignorancia y que simplemente lo que intentan es justamente confundir a la gente. Eso no refleja la realidad de lo que está viviendo en este momento Venezuela. Entonces, nosotros sí hemos visto que es necesaria una conformación civil y militar, no donde los civiles, y además, esto cuando el padre Ugalde habla acá del gobierno civil, no está hablando de los civiles, sino de los partidos políticos que integran la MUD. Entonces, no se puede pensar en una junta de gobierno donde los operadores de la MUD, bueno, invitan para que los militares pongan las armas y hagan el esfuerzo y simplemente legitimen algo que sin duda sería pues políticamente hablando, ideológicamente hablando, un chavismo sin Chávez. Yo creo que es de una absoluta ingenuidad que se plantee cualquier solución en Venezuela que no incluya el componente militar. Yo no abogo, yo quiero decir, desde el punto de vista político, yo propongo que los militares regresen a los cuarteles. Yo propongo que los militares se abstengan de participar activamente en la actividad partidista, porque ha sido tóxico, ha sido nocivo, ha sido una perversión. Pero, valorando la situación que tenemos, entiendo
que el factor militar es necesario, es indispensable, el factor militar interno, para una ruptura con el Estado chavista. Porque es una de esas contradicciones que se generó y que no podemos obviar. Entonces, hablar de una junta de gobierno civil con participación militar, donde los militares son, según este enunciado, invitados a un papel de segundones, yo no creo que esto va a ser visto con ningún tipo de seriedad por ningún militar que esté conspirando contra el gobierno, porque no es una junta de gobierno civil con participación militar, es un gobierno cívico-militar, lo que permitiría una alianza efectiva, orgánica, que permita romper con el chavismo gobernante. De otra manera, simplemente será uno de esos ejercicios fallidos en los cuales habitualmente se embarca la mesa de la unidad democrática. Luego hay, por supuesto, una serie de consideraciones sobre que este gobierno civil con participación militar va a tomar unas medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación. Esto suena más a un programa de gobierno, un programa electoral, ¿no? Una serie de enunciados allí retóricos que simplemente no traducen, simplemente se traducen pues, en una serie de contenidos para una eventual campaña electoral y no para un programa de acción de gobierno de una junta cívico-militar. Luego, por supuesto, hay una alusión acá a una propuesta que sea económico-social productiva, generadora de trabajo y de ingresos dignos. Por supuesto, ¿quién puede estar en contra de esto? Lo grave es la afirmación de remate, donde inspirada en la esencia, en el sumum, en el tuétano del más rancio pensamiento chavista, el padre Ugalde remata diciendo que si estas políticas, ¿verdad?, que esta junta debe implementar, no trae solución para los pobres, no la habrá para nadie. Esto está dentro de esa filosofía izquierdista, populista, de seguir manejando, desde el Estado, las prebendas para que la gente, para que el pueblo, en agradecimiento a esas dádivas que se les dan, la gente pueda retribuirla en apoyo político. Esto es lo que nosotros llamamos el chavismo sin Chávez. Esto, por ejemplo, esto de que si esas soluciones paternalistas, asistencialistas, no resuelven el problema de los pobres, esto es lo mismo que ofreció y que ha ofrecido la MUD en sus programas electorales, cuando ellos, en lugar de abordar la necesaria eliminación del lumpen que vive, que se alimenta a través de las misiones chavistas, ellos dicen, no, las misiones hay que hacerlas más eficientes, ¿no? O sea, vamos a hacer el reparto más equitativo, que ahora no sea a través del PSUV, que sea a través de todos los partidos, las franquicias electorales que están en la mesa de la unidad democrática. Acá se puede argumentar, contrario a lo que estoy planteando en este momento, que efectivamente hay una situación inmediata que no se puede obviar y que hay que atender, de hambre, de miseria, de muerte, de que no hay comida, que no hay medicinas, pero este es un enunciado que apunta no a una política temporal y transitoria, sino a una política permanente, asistencialista, paternalista, de seguir con la clientela partidista, medrando de los recursos del Estado. No hay duda, nadie va a decir que una vez que se rompa, una vez que se derroque a la tiranía chavista, madurista, entonces vamos a ir a un programa de shock económico. Aquí lo que está planteado es abrir la economía, crear las bases para hacer de Venezuela un país de propietarios, donde venga la inversión y donde la ayuda humanitaria sea inmediata, sea efectiva, sea masiva y transitoria. Esa ayuda humanitaria debe estar en condiciones de satisfacer esas necesidades puntuales que son dramáticas en un periodo que no debería ser más de 6 meses. De lo contrario, estamos hablando
de una política que se va a convertir sin duda en manos de la MUD, si ellos lograran llevar adelante este programa, esta tesis, en una política permanente. Es en eso, ¿no? Esas invocaciones que hacía Chávez. Si no hay solución para los pobres, que no haya solución para nadie. No, es buscar la solución, buscar un país, o sea, que no haya solución para los pobres. No es así. Es un país donde no haya pobreza. A eso es a lo que debemos ir. A una república de ciudadanos libres donde la pobreza no sea el factor que determina el control político y social de la sociedad. En el punto siguiente, el padre Ugalde, la letra D, propone en esa hoja de ruta el restablecimiento de la legalidad constitucional con separación de poderes, liberación de presos políticos, exilados y perseguidos. Una vez más, se aboga por el restablecimiento de una legalidad constitucional que es la del Estado chavista, que es la que nosotros denunciamos, la que nosotros desconocemos, impugnamos. Nunca podremos entendernos con la Mesa de la Unidad Democrática si nosotros partimos del hecho de hay que destruir esa falsa legalidad porque es la raíz, la madre de la tragedia que tenemos, es lo que le da sustentación a una legalidad que les permite, de la cual ellos se procuran ventajas, beneficios, ¿verdad? Y que de mantenerse, simplemente significa la reproducción de esta situación política. No podemos entendernos cuando nosotros planteamos destruir el Estado chavista y la MUD está hablando de restablecer la legalidad constitucional de ese Estado chavista. Es una ironía que aquí en este punto el padre Ugalde habla de la separación de poderes, porque para que haya una separación efectiva de poderes en Venezuela hay que destruir esa constitución que consagra y establece por mecanismos sumamente bien elaborados, sofisticados, todo un esquema de dependencia, de sumisión de todos los poderes al amo del país, que es el presidente. En su momento fue Hugo Chávez y ahora es Nicolás Maduro. De manera que con esa legalidad constitucional que pretende rehabilitar o restablecer la MUD, jamás habrá separación de poderes. Luego, en el punto E, en la letra E de esta hoja de ruta que propone el padre Ugalde, habla de la eliminación de la dictatorial Asamblea Nacional Constituyente y nombramiento del nuevo CNE. No hay duda que ante el derrocamiento del Estado chavista, esa Asamblea Constituyente debe desaparecer y cualquier producto, si esto no ha ocurrido, cualquier engendro que salga de allí, tiene que ser rechazado y desconocido con la misma intensidad de la Constitución del año 99. Pero por supuesto, en realidad la clave de todo este punto E está en la expresión y nombramiento del nuevo CNE. ¿Por qué? Porque el padre Ugalde y la MUD consideran que con un nuevo CNE es suficiente para resolver el fraude electoral. Nosotros decimos el problema no es solamente el fraude electoral, aquí hay un fraude político y constitucional que establece unas reglas de juego que han sido diseñadas a la medida de las necesidades de sostener el Estado chavista. De manera que cambiar al CNE es discutir eso, ¿no? Es cuando hemos confrontado a la MUD, que la MUD dice, bueno, hay que pelear por las condiciones electorales, que si una reubicación de centro aquí, que si un listado allá, y nosotros decimos, no son las condiciones electorales, sino las garantías políticas que no existen en Venezuela en este momento, las que nos deben llevar a desconocer este régimen y por la cual no podemos conformarnos simplemente, como lo plantea el padre Ugalde acá, con nombrar un nuevo CNE como parte de una hoja de ruta totalmente débil, insostenible, y que simplemente va a conducir a una nueva desesperanza y frustración. El punto F de este documento dice preparación de las condiciones indispensables para la elección presidencial libre, democrática y transparente, que seguramente será posible dentro de 9 meses o más. Esta es otra de esas claves que hay que extraer
el elemento definitorio acá. Una vez más, la MUD, por supuesto, reivindica su tesis electorera, reivindica que la salida es una elección presidencial, dejando intacta toda la estructura política, militar, financiera del Estado chavista. Nosotros decimos la elección presidencial, el presidente de Venezuela puede ser el que sea, puede ser Antonio Ledesma, puede ser María Corina Machado, puede ser Leopoldo López, el que sea, cualquiera de ellos, con la estructura del Estado chavista, no será sino un rehén o un preso más de ese régimen que no habrá cambiado para nada. Y la clave, muy interesante, es porque el padre Ugalde calcula que dentro de 9 meses, más o menos ese es el ámbito temporal, 9 meses para estas posibles elecciones, ¿no? Y esto más o menos está en la misma línea de pensamiento de esas propuestas que han circulado de un posible referéndum. Una vez más, pues esto es producto seguramente de informaciones que se van filtrando de esas reuniones que aún se sostienen entre el gobierno, la MUD, la oposición falsa, y con la mediación de Rodríguez Zapatero. Luego, en el párrafo siguiente, abro comillas, el padre Ugalde, vocero de la MUD, dice renuncia y transición. Todo este proceso empieza con la renuncia de Maduro, porque su régimen desde hace tiempo es tiránico y su reelección fraudulenta. Renuncia, dice, aclara el padre Ugalde acá, con mucha urgencia y con el menor costo político. El nuevo gobierno de transición necesita el mayor apoyo y unidad nacional e internacional, en primer lugar de la inmensa mayoría de los 30 millones que se animará, movilizará y organizará si ve que por fin el cambio va en serio. Bueno, ya hemos rechazado la tesis de que este proceso nunca, si este proceso depende de la voluntad de Nicolás Maduro de renunciar por las razones que sean, bueno, este es un proceso que nunca va a comenzar. Entonces el padre Ugalde dice, todo este proceso comienza con la renuncia de Maduro, el proceso no va a comenzar porque Maduro no va a renunciar y la única forma de sacarlo será por la vía de la fuerza, que ya lo hemos argumentado en otras oportunidades, no lo vamos a hacer hoy, pero es algo sobre lo cual nosotros en la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda pues hemos discutido. Habla el padre Ugalde, dice el proceso comienza con la renuncia de Maduro, con mucha urgencia y con el menor costo político. Este es el problema de la forma como la MUD, para tratar de edulcorar, de usar pues, el estilo de eufemismo bien adornado que usa el padre Ugalde. ¿Qué significa con el menor costo político? Cuando yo leo acá que ese cambio, esa renuncia y la transición que debería ocurrir después de la renuncia de Maduro debe ocurrir urgente con el menor costo político, yo recuerdo el momento cuando Enrique Capriles Radonsky le dijo a Venezuela que él no iba a convocar la calle para evitar el costo humano de gente enfrentándose al gobierno y seguramente el saldo de muertos, de heridos, de presos. Pero desde el momento en que Capriles Radonsky, candidato de la MUD, candidato presidencial de la MUD, dijo que para evitar ese costo era necesario quedarse en su casa, hasta el día de hoy han muerto cientos y centenares de miles de venezolanos por una u otra razón. Hay quien puede argumentar que el menor costo político del que habla el padre Ugalde, ¿para quién el menor costo político? ¿Para el régimen? ¿Para el chavismo? ¿Para Maduro? Es una de esas cosas donde se maneja pues en entrelínea, ¿no? El doble sentido.
refleja, pues por supuesto, la manera como la MUD está acostumbrada a hacer política, ¿no? El menor costo político se traduce, por ejemplo, en invitar movilizaciones de calle en horarios de oficina, ¿no? En decir a la gente que no salga para que se quede en su casa viendo televisión mientras el gobierno pues hace el fraude y cosas así por el estilo, ¿no? Dice el padre Ugalde que, bueno, no sé, yo debo suponer que esta es una afirmación intencional, ¿no? Sin duda, y él sabe las razones por las cuales él dice, ¿no? Que si la inmensa mayoría de los 30 millones ve que el cambio es en serio, ¿verdad? Entonces la gente se va a animar, se va a movilizar y se va a organizar. Pero si leemos este párrafo, que el padre Ugalde comienza con la lápida, renuncia y transición, todo empieza con la renuncia de Maduro y remata. Si la inmensa mayoría de los venezolanos, los 30 millones, ve que eso ocurre, que Maduro renuncia, entonces ahí sí los venezolanos van a pensar que el cambio es en serio. O sea que, según el padre Ugalde y la MUD, para que el cambio sea percibido como serio, es necesaria la renuncia de Maduro. Y una vez que Maduro renuncia voluntariamente y abandona el poder, entonces ahora sí, según el padre Ugalde, la inmensa mayoría de los 30 millones de venezolanos se va a animar a movilizar y organizar. No dice para qué, pero pareciera que se invierte pues un poco la lógica del desarrollo político, que es que la gente se organiza, se moviliza para luchar en contra de algo, cambiar esa situación, pero acá no, acá es la renuncia de Maduro, pues provoca de manera milagrosa que la gente se organice y se movilice. En el párrafo siguiente, dice el padre Ugalde, abro comillas, la transición requiere negociación, tanto para la salida de este gobierno como para la respuesta a la emergencia económico-social y la movilización para la reconstrucción. Es reivindicar, sin duda el padre Ugalde tiene razón, ¿no? Es reivindicar la política de la MUD. Una transición como la que propone la MUD solamente es posible en una negociación con el régimen, con el chavismo, con Nicolás Maduro, una negociación que sea auspiciada por Rodríguez Zapatero y que simplemente pues ha fracasado porque mientras que desde la óptica de la MUD, como se ha visto en este documento, se le pone todo el énfasis, todo el empeño de la lucha política a esperar que Maduro renuncie y que el gobierno negocie las condiciones de su salida, desde la óptica del régimen ellos ven la negociación simplemente como la oportunidad para ganar lo más importante que ha ganado el gobierno hasta ahora, que es tiempo. Cada día que ellos pasan en el poder es tiempo que nosotros perdemos. Yo digo que es una abona pues al objetivo final que ellos tienen, que es aferrarse al poder, y para ellos la negociación, que es vista como una forma de ganar tiempo y de seguir en el poder, de manera, digamos, la contraparte, que es la MUD, la ve como su tabla de salvación, ¿no? Le quieren poner todo el empeño a una negociación al precio inclusive de desmovilizar a la gente, como ya lo hemos visto. Sin duda, bueno, en el siguiente párrafo el padre Ugalde dice, necesitamos nacer de nuevo. Ciertamente los partidos, pero también los empresarios, trabajadores, líderes espirituales, universidades, academias, gremios, vecinos, variadas organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos esperar menos del padre Ugalde que salir en defensa del renacer de los partidos, de estas franquicias partidistas que operan en la MUD. Este es otro punto con el cual nunca podremos estar de acuerdo, porque hasta ahora la oposición manejada por los partidos políticos, por estas franquicias que se han anidado en la MUD, es una oposición que ha fracasado en los últimos 19 años. Es una oposición que no tiene voluntad de lucha,
y que hoy se ha quedado sin tesis política simplemente para reducir su propuesta política a que algún día, de alguna manera, Nicolás Maduro renuncie al poder. Pero el padre Ugalde dice, bueno, que hay que renacer y aboga por el renacimiento de los partidos que, por cierto, han dado pues una demostración muy pobre de entender el momento, la coyuntura que vive el país y una incapacidad absoluta para proponer pues no solamente las vías para salir del régimen, sino el qué hacer una vez que no haya régimen chavista. El párrafo siguiente en este artículo, el padre Ugalde dice, el Frente Amplio Venezuela Libre es necesario como espacio de encuentro amplio, decidido, apasionado, con sentido de organización y urgencia para salvar la vida de este enfermo grave que es Venezuela. Esa conciencia superará las diferencias y los graves errores y limitaciones políticas del pasado y del presente, con una decidida voluntad ética capaz de vencer el cinismo y de dotar a la política de trascendencia para la reconstrucción moral del país. No podemos esperar menos que el padre Ugalde abogue por el Frente Amplio Venezuela Libre, que es un apéndice de la MUD, es la máscara que utiliza la MUD, este Frente Amplio del cual forma parte el padre Ugalde. Él lo define como un espacio de encuentro amplio, pero un encuentro amplio, decidido, apasionado, con sentido de organización. ¿En torno a qué? ¿Una unidad para qué? Una unidad para hacer de la renuncia de Maduro la principal tesis política. Un espacio de encuentro amplio y apasionado para esperar a que esta renuncia se produzca y para esperar que de esa transición que protegería, que dejaría intacta la estructura del Estado chavista, pueda surgir la reconstrucción de la República. No está claro. Y por supuesto nosotros no podemos pues digamos endosar un despropósito como este, ¿no? Pero una de las cosas pues que a este documento pues también se le ven las costuras conceptuales es cuando quizás no sé si mandándole un mensaje a sus propios colegas de la MUD, el padre Ugalde aboga por una decidida voluntad ética capaz de vencer el cinismo y dotar a la política de trascendencia para la reconstrucción moral del país. Utiliza el padre Ugalde de manera indistinta pues las expresiones ética, moral, pero en realidad lo que nosotros tenemos que preguntarnos es una invocación retórica, ¿no? Decir que la ética va a vencer el cinismo, pero lo que tenemos que preguntarnos es la ética y la moral de quién o de quiénes, de políticos de la MUD que han sido financiados por Odebrecht o de políticos de la MUD que son financiados en forma directa o indirecta por el régimen chavista, o que han contratado con el gobierno, o cuyo desempeño económico depende del gobierno. Políticos de la MUD que antes del chavismo, en la era prechavista, fueron cuestionados por su proceder inmoral, por su falta de ética. Entonces, bueno, es audaz, ¿no? Es muy audaz que la MUD, sin hacer un proceso quirúrgico de selección de esos elementos que la desacreditan, entonces invite pues a un esfuerzo ético para la reconstrucción moral del país. No podemos estar de acuerdo, por supuesto, con esa invocación. Y ya en el bloque final del artículo del padre Luis Ugalde, define lo que él llama los actores para la ruta, que es los elementos estos que él ha señalado acá. Y él habla de actores,
Debo aclarar acá, un poco para tener cierto contexto. Imagino que el padre Ugalde estará de acuerdo en que el actor pues es esa persona o ese grupo, ¿verdad? Con una facultad operatoria física tangible, capaz de hacer lo que hace un actor, actuar, ¿no? Y debo hacer esta precisión porque más adelante da la impresión que el padre Ugalde se diluye en una serie de imprecisiones donde no nos habla de actores, sino de las cualidades de unos actores que tampoco define, salvo uno, que lo vamos a comentar. Y creo que es importante entender eso, ¿no? Está claro que el actor pues, es el que va a actuar y es el que va a impulsar pues, supuestamente esta hoja de ruta que ha propuesto el padre Ugalde, ¿no? Él dice, de los actores necesarios para este cambio, dos ya están, ya existen. El número uno, dice el padre Ugalde, primer actor, el clamor creciente de millones de venezolanos, de familias, de instituciones y de empresas que agonizan. Ahora hace falta movilización y organización con visión política unitaria. Bueno, el clamor no es un sujeto operatorio. El clamor es, si se quiere, un estado, una condición, ¿verdad? Pero no se puede decir que el clamor de millones de venezolanos es el actor, a menos que el padre Ugalde haya querido decir que el actor que ya existe son los millones de venezolanos y las familias que están agonizando, ¿no? Dice acá, la falta de movilización y organización son con visión política unitaria. La movilización, la organización, sin duda, son necesarias, ¿verdad? La visión política unitaria, un concepto altamente discutible, porque ¿quién define esa visión política unitaria? La MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, los partidos, las franquicias que forman parte de la MUD. Y claro, un poco en la línea pues, de mantener estas imprecisiones pues, que caracterizan el discurso político de la MUD. El segundo actor que menciona el padre Ugalde es la claridad de las instituciones y gobiernos democráticos internacionales sobre la dictadura venezolana, tragedia humanitaria y democratización. La claridad de las instituciones y gobiernos democráticos, la claridad no es un actor, no es un sujeto operatorio que va a actuar en función de algo. La claridad, podemos estar de acuerdo en que es una característica, es una cualidad, ¿verdad? Atribuible quizás a un sujeto, a un actor. Quizás el padre Ugalde seguramente pues quiso decir que en este punto el otro actor que ya existe son los gobiernos, las instituciones, digamos, democráticas, gobiernos internacionales que entienden lo que está pasando en Venezuela. Pero la claridad no es ningún actor. Luego dice, pero los otros dos factores están todavía rezagados. Entonces, bueno, de una manera, en dos párrafos saltamos de los actores de la ruta a los factores de esa ruta que el padre Ugalde propone. Pero imaginamos que él quiso decir actores y no factores. Entonces, estos dos que están rezagados, él dice, el actor siguiente sería la unidad del liderazgo nacional, lista para actuar y liberar al país de esta tragedia socioeconómica y dictadura política. Bueno, la unidad no es un actor. La unidad no es un sujeto operatorio que se levanta y actúa. La unidad es una condición que seguramente debería tener ese liderazgo nacional. Y por supuesto esto nos lleva a otra discusión de qué es ese liderazgo nacional que propone el padre Ugalde. Es importante clarificar que cuando personas como el padre Ugalde y los voceros de la MUD hablan de liderazgo y de un liderazgo nacional, lo que están hablando es de una persona que sea el vocero, por eso, de eso que ellos están tratando de hacer. Por eso la MUD pues, ha discutido inclusive ir a unas primarias para escoger un candidato presidencial en este momento, algo totalmente extemporáneo, algo absurdo. Otros plantean ir a unas primarias para escoger el vocero, ¿no?
Y en este apartado debo agregar que esas son dos propuestas absolutamente inviables en las cuales de las cuales la MUD parece que no logra superarse. Son como anclas, ¿no? que mantienen los mantienen pues prácticamente sumergidas en el fondo de esta ignorancia y de esta confusión. Porque, en primer lugar, no se puede convocar la unidad primero y luego vamos a sentirnos a discutir cuál es la tesis de esa unidad. La gente nos dice, bueno, pero ¿por qué ustedes no forman parte de la unidad de la MUD? Pero ¿unidad en torno a qué? ¿Qué es lo que propone? Si la tesis de la MUD es la renuncia de Maduro como tesis fundamental política, entonces nosotros respondemos, no puede haber unidad en torno a eso. Entonces no nos interesa esa unidad. Una unidad para discutir las condiciones en las cuales supuestamente en la ficción de la MUD Maduro va a renunciar, es una unidad absurda, falaz, que no tenemos interés en formar parte de esto. Y luego el segundo componente es que ellos quieren, bueno, hablemos, pongámonos de acuerdo en torno a un vocero, vamos a hacer un consenso en torno al vocero de la oposición. No puede haber un vocero de la oposición, porque esto es utilizar el esquema equivocado, falso, de escoger un candidato presidencial y nos vamos a unir en torno a ese Mesías, cuando sabemos que justamente si algo hay que lamentar es ese concepto mesiánico de la política, cuya mayor expresión y la más degradante ha sido Hugo Chávez. Entonces pensar que un Mesías, simplemente porque es producto, es resultado de un efecto mediático de redes sociales o del dinero que se le pone a la publicidad, va a ser la salvación de Venezuela. Nosotros decimos no es un Mesías, tiene que ser una tesis. Y en ese sentido creemos que hay que definir con mayor precisión esto de los actores, ¿no? No para cumplir ni para ejecutar esta ruta tortuosa que propone la MUD en la boca del padre Ugalde, sino definir los actores para llevar adelante el objetivo de derrocar a la tiranía chavista. El segundo actor que según el padre Ugalde está rezagado o que todavía, digamos, no está pues según su visión, pues, digamos, en el punto pues, de entrar en esa fase de actividad, dice el padre Ugalde, es la Fuerza Armada. Entonces dice, la Fuerza Armada decidida a restablecer y defender la Constitución y los derechos humanos violados. La prisión política de cerca de 200 militares sin respeto a sus derechos humanos revela que a la tiranía le queda la represión como último recurso y que la Fuerza Armada quiere cambio. Bueno, esto también pues forma parte de esa línea de pensamiento. Primero, quiero precisar que en realidad este es el único actor que de manera concreta el padre Ugalde ha definido y que a nosotros nos parece muy importante, por cierto. La Fuerza Armada Venezolana como un actor político para producir la ruptura con el Estado chavista. Nosotros decimos, tratando de precisar más aún, no la Fuerza Armada en su conjunto, porque sabemos que la Fuerza Armada está dividida, hay facciones, hay grupos en las Fuerzas Armadas. Entonces, los sectores más conscientes, los sectores honestos, institucionales, inclusive que han sido parte del chavismo militar, que forman parte de la Fuerza Armada venezolana, son parte del cuerpo de actores que debe impulsar este cambio político. El padre Ugalde le pone una camisa de fuerza a la Fuerza Armada, ¿no? Él no distingue que hay facciones ni que hay grupos, sino él habla de la Fuerza Armada como si es que la Fuerza Armada se maneja como un todo. No es así y los hechos lo han demostrado. Hay grupos, hay facciones, ¿verdad? No existe una Fuerza Armada monolítica, unitaria, está dividida, está fracturada. Pero el padre Ugalde no la considera fracturada, la considera en su manera tipo MUD de analizar la situación, que la Fuerza Armada va a actuar como un todo. Eso no es posible.
Habla de una Fuerza Armada decidida a restablecer y defender la Constitución y los derechos humanos violados. Bueno, le pone una vez más la camisa de fuerza de la Constitución del año 99. Y si la Fuerza Armada necesita basar su actuación de rebelión militar en contra del régimen, no tiene que ampararse en el artículo 350 ni en el 333 de la Constitución chavista, sino simplemente en la necesidad de recuperar y de restablecer la República de Venezuela, que hoy está en vías de disolución. Ese mandato, en mi opinión, es más importante, es más determinante, es fundamental frente a cualquier precepto de una Constitución que no es reconocida por los venezolanos. De manera que si a los militares hay que darles una razón, no la busquemos en esta Constitución chavista, sino vamos a buscarla en los hechos mismos de tratar de salvar lo que queda de la República de Venezuela. Luego dice el padre Ugalde, él caracteriza grave esto, ¿no? Grave porque, bueno, refleja la manera de pensar de esta clase política, ¿no? Dice el padre Ugalde, la prisión política de cerca de 200 militares, sin respeto a sus derechos humanos, revela que a la tiranía le queda la represión como último recurso y que la Fuerza Armada quiere cambio. Bueno, lo que revela que haya más de 200 militares presos en este momento es que hay una actividad de rebelión, hay una actividad conspirativa activa, hay una sucesión pues, de movimientos en el seno de las Fuerzas Armadas para salir del régimen. Y esto es lo que hay que rescatar de esa situación que se está presentando. No que el régimen, que haya 200 militares presos demuestra que el régimen reprime a los militares. Bueno, eso no es ninguna conclusión política. Eso simplemente es pasar por alto la esencia de lo que hay que recuperar aquí, y es que sí hay militares dispuestos a salir por la vía militar del régimen. Y esto quizás es el punto que habría que recuperar pues, de esta situación que se ha venido presentando. En su párrafo final, el padre Ugalde dice, seguramente otros tienen propuestas y rutas mejores, pero no existen mientras no se presenten públicamente. Sirva esta ruta que él propone de provocación para la discusión y la acción. Bueno, yo creo que era innecesario, ¿no?, que el padre Ugalde pues, hiciera el remate de su artículo, de su documento, en una expresión, digamos, de pedantería, ¿no? O sea, él dice, bueno, salvo que otros presenten públicamente una propuesta, esta es la mejor, ¿no? Porque es la única que se ha presentado públicamente. Al padre Ugalde hay que responder, hay que refutarlo primero, porque resulta que el hecho de que esto que él propone se presente públicamente no lo hace lo mejor. La calidad de la propuesta se define en su aplicación práctica y en su resultado con material y concreto. De manera que, además, el otro problema con esto es que yo creo que sí hay, yo no sé si rutas mejores a las que propone el padre Ugalde, pero ciertamente hay opciones diferentes, diametralmente distintas a esta filosofía entreguista, negociadora, pacifista, electorera, de la cual es vocero el padre Ugalde. Quiero agregar que existen propuestas que han circulado y que no pueden circular públicamente, porque resulta que, como lo decía al comienzo, en Venezuela solamente hay dos maneras de hacer política de manera independiente, que es la clandestinidad y el exilio. De otra manera, no hay forma de expresarse en absoluta libertad con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, quiero decirle al padre Ugalde que hay varios documentos que han circulado entre militares activos con propuestas concretas de cómo sustituir al gobierno.
La mayoría de esos documentos, cuyas propuestas e ideas no comparto, pero que creo que hay que discutir, bueno, que no se pueden presentar públicamente, porque si se presentan públicamente, pues le estaríamos dando esos elementos al régimen para que identifique quiénes son, qué es lo que intentan hacer, de manera que decir que esto que propone, esta estrategia de la renuncia, de la negociación, de la transición y de unas elecciones maniqueas que propone el padre Ugalde, decir que esta es la mejor ruta simplemente porque se ha propuesto públicamente es una falacia. La ruta será mejor o peor dependiendo de los resultados. Y nosotros pues hemos tratado en estos comentarios de refutar la tesis que representa lo más granado del pensamiento político de la Mesa de la Unidad Democrática, que ha sido plasmado en este documento que publicó el padre Ugalde el 13 de junio de 2018 y que se titula La enfermedad, el remedio y la ruta. Esto es simplemente un aporte al debate que se lleva adelante en la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda y quiero, con ese espíritu que nos ha caracterizado desde el comienzo en esta plataforma, no solamente de lucha política, sino de educación política para civiles y militares, quiero pedirles a quienes han tenido la paciencia y la amabilidad pues, de seguir estos comentarios, quiero invitarlos para que en la parte de abajo de este video dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, sus críticas, porque nosotros lo que intentamos acá es reivindicar una premisa que nos anima y que la hemos aprendido de nuestro respetado maestro en filosofía, el maestro Gustavo Bueno, filósofo español Gustavo Bueno. Queremos reivindicar una de sus ideas que dice: pensar es pensar contra alguien. Y yo los invito a todos ustedes que me están escuchando hoy a dejar sus comentarios y los invito a pensar en contra de alguien. Muchísimas gracias.